10 hábitos que te harán mentalmente más fuerte. Ser fuerte emocionalmente es una capacidad que se puede aprender con la resiliencia psicológica, que es la capacidad de sobreponerte a los acontecimientos adversos de tu vida y de desarrollarte exitosamente a pesar de esas circunstancias. Es una característica de la personalidad que se conoce popularmente como ser fuerte emocional y psicológicamente. Ejemplos de circunstancias adversas pueden ser muertes de familiares cuando se es aún niño, traumas psicológicos, guerras, pobreza, entre otras. Aprender a ser emocionalmente fuerte te va a permitir superar obstáculos y eventos negativos de tu vida y seguir perseverando para alcanzar tus metas. Es seguro que vas a tener acontecimientos estresantes en tu vida, pero si eres resiliente o fuerte emocionalmente, tendrás la capacidad de controlarlos y de recuperarte antes. Puede que parte de esta capacidad se deba a los genes, aunque otra parte se debe a las estrategias de afrontamiento que se aprenden. Y por tanto, tú también las puedes aprender. Es por esto que en esta oportunidad te daremos 10 hábitos que te harán mentalmente más fuerte. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Tienes que retrasar la gratificación. El retraso de la gratificación y la paciencia son esenciales para el éxito. Las personas con fuerza mental saben que los resultados solo se materializan cuando se les da tiempo y renuncian a la gratificación instantánea. Dato número 2. Debes luchar cuando ya te sientas derrotado. Un reportero una vez le preguntó a Muhammad Ali cuántos abdominales hacía todos los días. Él respondió: "No cuento mis abdominales. Solo empiezo a contar cuando comienza a doler, cuando siento dolor porque es cuando realmente importa". Lo mismo se aplica al éxito en el lugar de trabajo. Siempre tienes dos opciones cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles. Puedes superar un obstáculo y crecer en el proceso o dejar que te golpee. Los seres humanos son criaturas de hábitos. Si dejas de fumar cuando las cosas se ponen difíciles, es mucho más fácil dejar de fumar la próxima vez. Por otro lado, si te obligas a superar un desafío, la fuerza comienza a crecer en ti. Dato número 3. Tienes que cometer errores e intentarlo de nuevo sin vacilar. En un estudio reciente en el colegio de William y Mary, los investigadores entrevistaron a más de 800 empresarios y encontraron que los más exitosos de ellos tienden a tener dos cosas críticas en común. Son muy malos concibiendo la posibilidad de fracasar y no se preocupan de lo que las otras personas piensen de ellos. En otras palabras, los empresarios más exitosos no invierten tiempo ni energía en hacer hincapié en sus fracasos, ya que ven el fracaso como un paso pequeño y necesario en el proceso de alcanzar sus metas. Dato número 4. Debes mantener tus emociones bajo control. Definitivamente las emociones negativas desafían tu fuerza mental a cada paso del camino. Si bien es imposible no sentir emociones, está completamente bajo tu poder manejarlas adecuadamente. Cuando dejas que tus emociones sobrepasen tu capacidad de pensar con claridad, es fácil perder la determinación. Un mal humor puede desviar la dirección elegida con la misma facilidad que un buen humor provoca excesos e impulsos. Dato número 5. Debes atreverte a hacer cosas que te den temor. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos, pero que sabemos son lo mejor a largo plazo. Provocar a alguien, llamar a un desconocido, desechar un proyecto y empezar de nuevo. Es fácil dejar que un reto inminente te paralice, pero la gente más exitosa sabe que en estos momentos lo mejor que pueden hacer es empezar de inmediato. Cada momento que se pasa temiendo resta tiempo y energía para hacer una tarea realidad. Las personas que aprenden habitualmente a tomar las decisiones más difíciles destacan como flamencos en una bandada de gaviotas. Dato número 6. Tienes que confiar en tu instinto. Hay una línea fina entre confiar en tu instinto y ser impulsivo.
Confiar en tu instinto es una cuestión de mirar las decisiones desde cualquier ángulo posible, y cuando los hechos no presentan una alternativa clara, tienes que creer en tu capacidad de tomar la decisión correcta. Tú vas con lo que parece y se siente bien. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 7. Tienes que liderar cuando nadie más te sigue. Es fácil establecer una dirección y creer en ti mismo cuando tienes apoyo, pero la verdadera prueba de fortaleza es lo bien que resuelves cuando nadie más cree en lo que estás haciendo. Las personas con fuerza mental creen en sí mismas y mantienen el curso hasta que ganan a la gente y su forma de pensar. Dato número 8. Tienes que centrarte en los detalles incluso cuando tu mente esté aturdida. Nada prueba tu fuerza mental como los detalles, especialmente cuando estás cansado. Estas personas, conforme tienen más retos, atacan y reciben con satisfacción los desafíos. Los números y los detalles no son una excepción a esto. Dato número 9. Tienes que ser amable con las personas que son groseras contigo. Cuando la gente te trata mal, es tentador bajar a su nivel y actuar igual que ellos. Las personas con fuerza mental no permiten que otros pasen por encima de ellos, pero eso no significa que sean groseros. Tratan a las personas groseras y crueles con la misma bondad que a todos los demás, porque no permiten que la negatividad de otra persona los derribe. Dato número 10. Tienes que ser responsable de tus acciones sin importar cuáles sean. Las personas son mucho más propensas a recordar cómo lidiar con un problema de lo que son para recordar cómo lo crearon. Al ser responsable, incluso si das una excusa, demuestras que te preocupas por los resultados más allá de tu imagen o tu ego. Desarrollar la fuerza mental se trata de hacer habitualmente las cosas que nadie más está dispuesto a hacer. Para aumentar la fuerza mental, simplemente se tiene que cambiar la perspectiva. Cuando los tiempos difíciles golpean, las personas con fuerza mental sufren tanto como todos los demás. La diferencia es que entienden que los momentos difíciles de la vida ofrecen lecciones valiosas. Al final son estas lecciones difíciles las que constituyen la fuerza que se necesita para tener éxito. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.